Dentro del marco de lo que es el propósito de Dios para nuestra vida, de servirle, hay una manera de servir a Dios, como sabemos, que tiene que ver con servir a los demás, y hay una manera muy específica y especializada que vamos a hablar en esta mañana, que es cómo servir a otros y ayudarles ante una situación tan delicada y difícil como es la enfermedad. No es una cosa novedosa, con la enfermedad batallamos en el pasado, en el presente y en el futuro. Es así. A todos nos llega en algún momento, personalmente, familiarmente, la enfermedad. Y el Señor también nos enseña que servir a Dios y servir a los demás tiene que ver con esto que Él dice en su palabra: estuve enfermo y me visitasteis. Vamos a hacer la lectura de Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, por recordar la importancia de este asunto. Que o somos de la izquierda o somos de la derecha, y no se refiere a ideología política. O somos de los cabritos o somos de las ovejas, y no hay un camino intermedio. Así que veamos qué dice la palabra de Dios. Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o como forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Y él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Así que, hermanos, dentro de este pasaje que es tan rico y que daría bastante para analizar, solamente me voy a quedar con una frase concreta, que es esta frase que nos dice: estuve enfermo y me visitasteis. No es nada fácil este asunto, y vamos a ver algunas cuestiones prácticas en esta mañana, que la propia palabra nos enseña también, para cómo sobrellevar esto en nuestra vida y cómo poder servir a los demás de esta manera. Voy a introducir con un pequeño extracto de un artículo que leí en esta semana. Dice lo siguiente: solapada o brutal, la enfermedad provoca siempre una ruptura en el desarrollo de la vida del ser humano. Enfermar y perder así el equilibrio de la salud es una experiencia que hace daño y que cuestiona en profundidad al hombre. Al perder la independencia, el enfermo se convierte en un asistido. Los proyectos se desmoronan como el castillo de naipes. El abandono del trabajo, la exclusión de la vida social, se entra entonces en un mundo nuevo. El cuerpo se convierte en un extraño. Él es el que dicta su ley incomprensible e insoportable. Se experimenta el peso de la dependencia de los tratamientos y de las enfermeras. Estar enfermo significa aguantar las visitas de la familia y de los amigos sin defensa posible, incluso en los días de mayor cansancio. La experiencia de la enfermedad revela la profundidad fundamental de toda vida humana. El éxito y la desbordante actividad se relativizan de pronto ante lo esencial, que es vivir. El hombre toca los límites de la carne y del espíritu. Solo ante lo desconocido, la angustia se esconde detrás de su puerta. Las preguntas religiosas durante tanto tiempo escondidas afloran a veces a la superficie. ¿Para qué sirve la vida? ¿Para llegar a esto? ¿Por qué y por quién sufrir? ¿Me habrá señalado Dios una cita con Él? Al igual que de cualquier otra prueba, también de la prueba de la enfermedad se puede sacar enseñanzas. ¿Y si esta enfermedad fuese una señal de alarma que me invita a cambiar algo en mi manera de vivir? Este retiro forzoso no puede convertirse en una ocasión para tomar distancia y revisar mis prioridades. Y a veces se descubre otro rostro de Dios que cambia nuestra manera de estar en el mundo y de relacionarse con los demás.
Queridos hermanos, ¿cómo acompañamos en la enfermedad? ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Veamos en la palabra de Dios. Primer texto, Romanos capítulo 12, versículo 15. Es un texto con dos frases muy sencillas y significativas. Que dice así: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Son complicadas, son sencillas de entender. El gozo con aquellos que comparten una alegría, que están en un momento de disfrute, de bonanza, de salud, nos gozamos con ellos, pero llorad con los que lloran. Esto nos enseña que hay que estar ahí, hermanos. Esto nos enseña una palabra que es una palabra que se utiliza mucho comúnmente hoy en día, que es la empatía. Es poder intentar sentir al lado de esa persona. Nosotros no sabemos lo que siente, nosotros no tenemos ni por qué entender lo que siente, pero sí sabemos, porque todos hemos tenido alguna experiencia de sufrimiento, que cuando se sufre se pasa mal. Y llorar con los que lloran es que tú sepas que aquella persona está sufriendo y tú sabes que el sufrimiento es doloroso. No sabes más de lo que sufre, de la intensidad de su dolor, de cómo lo está experimentando, pero sí sabes que por el hecho de sufrir lo está pasando mal. Y entonces puedes llorar a su lado, llorar con los que lloran. Fijaros que no dice hablar a los que lloran, sino dice llorar con los que lloran. Ni siquiera dice consolar a los que lloran, dice llorar con los que lloran. Es un pequeño matiz importante. Ante el que llora, llora con él. No se te dice que le seques sus lágrimas, ni que le des consejos, ni que le hables para tranquilizarle, sino que llores a su lado, en primer lugar. Otro texto, Santiago 5, 14. Y aunque va dirigido expresamente a los ancianos de la Iglesia, creo que es una lección buena para cualquier persona que quiere ayudar y bendecir a otra persona que esté en un momento de sufrimiento, de dolor o de enfermedad. Santiago 5, 14 nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos de la Iglesia, que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe restaurará, sanará al enfermo, el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Como digo, aunque aquí se incide que es una de las funciones principales de los ancianos, de los pastores en la Iglesia, cuidar de las ovejas y estar con ellos y orar con ellos y pedir la bendición de Dios, también puede ser una referencia para cualquier hermano o hermana que cuando visitas al enfermo, ya digo, más que darles tus consejos, es decirle, ¿quieres que ore Dios por ti en estos momentos? Y hacer una oración por esta persona. El ungir con aceite, ya hemos explicado en muchas ocasiones, que es un símbolo que implica ni más ni menos que eso, que la bendición de Dios venga a la vida de esa persona. Así que es un símbolo que no utilizamos en la actualidad, se podría usar, ¿por qué no? Un poquito engorroso, a lo mejor a alguno le sería molesto, pero sí que podría usarse, pero no es más que un símbolo, ya que sabemos que el aceite en sí, aunque sea sano, no va a curar todas las enfermedades, sino, como dice el texto, la oración de fe sanará al enfermo. Lo que sana es la oración hecha con fe. Así que, hermanos, la presencia pastoral es buena y, sobre todo, para pedir la bendición de Dios, para orar por la persona. En el sentido negativo también tenemos cosas que no debemos hacer, y si yo os preguntara en quién o en quiénes pensáis para ver como un ejemplo de lo que no se debe hacer, estoy seguro que me daríais todos el mismo ejemplo, como es los amigos de Job. Los amigos de Job lo hicieron bien durante 7 días, así que, bueno, enhorabuena, porque durante 7, 8 días supieron llorar con el que llora, estuvieron a su lado sin decir palabra. Después del 7º, 8º día empezaron a abrir la boca. Y como a ellos, también nos pasa a veces a nosotros, que cuando abrimos la boca, aunque la intención sea buena, a veces hacemos más mal que bien. Con lo cual, la lección que nos da esta experiencia nos plantea, primero, la necesidad de un acompañamiento en silencio de la persona que está sufriendo y el riesgo de juzgar por qué la persona está así. Este es un riesgo que tenemos. Lo hacemos quizás para tranquilizarle, para buscar una explicación, pero para empezar es muy fácil que nos equivoquemos. Las razones por lo que una persona puede estar enferma son múltiples razones. Pueden ser meramente físicas, pueden ser físicas y psicológicas, pueden ser físicas o psicológicas solas, pueden ser físicas, psicológicas y espirituales. Es decir, pueden ser de muchas razones. ¿Quiénes somos tú y yo? ¿Qué especialidad tenemos para poder a veces atrevernos, ¿no?, a decirle, mira, eso te debe pasar por esto y lo otro?
A veces porque igual vivimos algo un poquito parecido y ya pensamos que esa es la explicación. Los amigos de Job empezaron a darle explicación. ¿Sabes por qué te pasa eso? Mira, debe ser por esto. Uy, igual no andabas muy bien. Mira, es que tú, hombre, hay que confiar más en Dios. Y empezaron a darle sus explicaciones, como dijimos, como sabemos al leer el texto, teológicamente muy adecuadas, pero totalmente ineficaces. A Job le hicieron más daño que bien. Y Dios mismo fue el que censuró al final y dijo, estos amigos no han sido muy buenos amigos, ¿no? Así que lo que nos enseña es que el acompañamiento más útil es en silencio. Nos cuesta, porque en silencio parece que no haces nada. ¿Qué hago yo allí callado a su lado? Está bien, es tu presencia cariñosa a su lado. Ya está, el silencio. Y si abres la boca, que no sea para juzgar, que no sea para hacer comentarios y dar explicaciones, porque las cosas suelen ser bastante más complejas de lo que a nosotros nos parece. Otra situación en negativo para aprender de ella, cuando la hija de Jairo, esta niña, falleció, y Jesús es el que dice, largo de aquí, salir de aquí, porque vamos, lo que estáis montando aquí, y dijo que se queda aquí su familia cercana y algún discípulo y los demás fuera. ¿Qué estáis armando aquí? Haciendo vuestros comentarios, lamentando, que os da pena, que esto no hay quien lo solucione, llorando, haciendo aquí un escándalo. No, venga, fuera todos. No, es que esto no hay solución. No, fuera. Y creo que en este caso, salir de aquí nos ayuda, que tiene que ver con esa presencia que a veces entorpece. Y deberíamos ser sensibles a pensar si nuestra visita en algún momento, nuestra presencia, aunque sea con buena intención, porque siempre lo es, porque es un esfuerzo que tú decides visitar y acompañar, pero si nuestra presencia podría entorpecer más que bendecir. Los comentarios que hacemos, si le ayudarán o le perjudicarán. Muchas veces la presencia produce más dolor y mucho cansancio. En especial las visitas hospitalarias cansan mucho. Solamente los que habéis pasado por el hospital sabéis que en esos momentos estás tan cansado que el esfuerzo de tener que hablar con alguien que te viene a visitar, no siendo alguien que sea muy cercano, que sabes que con confianza le puedes decir, por favor, cállate, déjame que quédate ahí, pero no me digas nada, pero si no hay confianza, sabes que tienes que hacer un esfuerzo y estás pasando por tu proceso de incertidumbre a veces de lo que te pasa, o a lo mejor pues estás en un posoperatorio todavía con mucho malestar y sabemos que eso no ayuda, ¿no? Por eso últimamente estamos intentando salvar esto cuando anunciamos públicamente, hermanos o hermanas, que visitéis o que no se puede visitar, que esperemos, para poder salvar esta situación, ¿no? Pero sí que vemos que a veces nuestras visitas, también intencionadas y con cariño hacia la persona, pues pueden hacer más mal que bien, porque la persona está cansada y cansarle más, en vez de que sea un tiempo de liberación. Algún pasaje más bíblico que nos enseña cosas es, por ejemplo, el paralítico que tuvo sus 4 amigos que cargando encima le llevaron a los pies de Jesús. Y cuando yo pienso en esa historia, o pienso en el ciego que quiere acercarse a Jesús, lo que ellos necesitan es alguien que le haga una ayuda práctica. No que les venga a echar un rollo, sino alguien que les ayude de forma práctica. La forma práctica que ellos ayudaron fue llevarle a los pies de Jesús. A veces nosotros, como decimos, podemos orar por esa persona y ayudarle para que vaya a los pies de Jesús, donde encontrará el verdadero consuelo. Solamente seremos alguien que le ayudará a orar, que orará por él, porque a veces cuesta hasta orar y poder ayudarle en ese proceso espiritual. Y otras veces son ayudas prácticas materiales. A veces hay cosas tan sencillas como cuando una familia está en un proceso de enfermedad, es que alguien que les haga la compra, pues es una ayuda fenomenal, alguien que le haga alguna gestión que tiene que hacer, pues a lo mejor es la mejor ayuda. No vamos a visitarle, nada, le decimos, ¿qué necesitas tal? Y vamos a gestionar de manera práctica una ayuda para esa familia, o si tiene niños pequeños, cuidarle de sus niños, etcétera. Este tipo de cosas prácticas, ¿no? La ayuda práctica de llevar a los pies de Jesús, la ayuda práctica, este paralítico, sin sus 4 amigos que lo cogieron y lo llevaron y lo bajaron por el techo para que Jesús le viera, no hubiera llegado allí, ¿no? Era imposible. Así que a veces hay cosas muy prácticas que son de mucha más ayuda que nuestros buenos consejos. Por último, un ejemplo más bíblico que tenéis ahí en la hoja, la historia del buen samaritano. ¿Qué nos enseña la historia del buen samaritano? Que no hay que mirar para otro lado, hermanos, tampoco. No hay que mirar para otro lado. A veces uno ve una situación de dolor y como se siente impotente y dice, ¿yo qué le voy a decir? ¿Y yo qué voy a hacer? Pues es verdad. Aunque sabemos que hay cosas que es mejor no decir y que hay que tener cuidado, pero no hay que mirar para otro lado. Cuando alguien sufre, hay que mirarle. El levita
el sacerdote, el religioso pasó por allí y pasaron de largo. ¿Por qué pasaron de largo cuando vieron al hombre allí tirado, herido? Pues pasaron de largo. Alguno quizás diría, es que yo no sé qué hacer. ¿Qué le voy a hacer a este hombre? ¿Está ahí tirado? Entonces miró para otro lado y siguió de largo. Otro le miró y dijo, uy, tengo muchas ocupaciones, yo soy una persona muy ocupada, voy a pararme yo a coger aquí a atenderle. No, tengo ahí la misa, la ceremonia, el culto que tengo que hacer, no puedo pararme con esto. Y llegó un hombre que justamente pues, se le ha dado en llamar el buen samaritano, un samaritano que lo que vio a este hombre en su necesidad y sintió compasión y lo que estuvo de su mano lo hizo. Que fue cogerle, fue llevarlo a un sitio y decirle aquí, cuidarlo, los gastos los cubro yo, de una manera totalmente práctica poder ayudar a esa persona. Tampoco vemos que el samaritano le dijo, pero tú, ¿qué hiciste? Qué poco prudente eres, que fuiste por el camino, no sabes que por aquí hay muchos ladrones. ¿Ves? Andas por donde no debes, así te pasó eso. No vemos, el texto no nos dice que le hiciera ningún juicio. Lo que hizo fue ayudar, nada más. Yo no sé por qué estás ahí tirado, por qué no, si te lo mereces o no. Mira, me da igual, lo que sé es que tú estás mal y movido a compasión le dijo, ¿qué necesitas? Pues toma, lo que está de mi mano, una ayuda práctica, ¿vale? Así que esta historia nos enseña a no mirar para otro lado, a tener compasión, a tener la actitud correcta, saber que la actitud correcta es echar una mano en esa dimensión práctica, ser hospitalarios y ayudar en las necesidades materiales. Así que, a modo de resumen, hermanos, tenemos ahí en las hojas qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Podemos orar, sin duda alguna, orar con la persona si se da la ocasión, orar por ella mientras estamos en nuestra casa, cuando nos juntamos aquí los martes para orar, oramos unos por otros. La oración no debe faltar y tiene poder. Mostrar interés, preocuparnos. Ayuda práctica, lo hemos visto. Animar con la palabra, aunque esto tiene un poco de riesgos, ahora lo veremos. Respetar y conocer las diferencias individuales. Esto quiere decir que no todos vivimos las experiencias de la misma manera. Hay gente que le encanta que le llamen. Hay personas que cuando se encuentran mal y reciben 20 llamadas en casa de sus hermanos en la fe y de sus amigos y de sus familiares, dicen, qué bien, cuánta gente me quiere. Pero hay otra gente que prefiere que no suene el teléfono y cada vez que suena el teléfono se le acelera el corazón y dice, qué pesados. Pero no porque no quieran a sus hermanos, a sus familiares para que se preocupen por ellos, sino porque pues son distintos. Y unos desean ese contacto y les anima, y otros prefieren vivirlo en su soledad, en su aislamiento, y cuando se encuentran mejor, tomar ellos la iniciativa de aproximarse. Así que tampoco hay unas pautas generales. Lo que debemos es conocernos mejor unos a otros y saber que hay hermanos, hermanas, que las visitas, que las llamadas les hace mucho bien, y si no lo reciben, se sienten que nadie se preocupa por ellos. Pero hay otros que justamente lo que les sienta fenomenal es que nadie durante ese periodo les moleste. Son diferencias individuales que debemos de tomar en cuenta y no tener que hacer siempre las cosas de la misma manera, sino según la persona que está pasando la situación. Permitir el desahogo emocional, pero sin forzar. Digo sin forzar porque, pero llora, mujer, llora, hombre, tú desahoga. Ya sabéis que solamente que alguien te diga llora, llora, se te bloqueas más. Es decir, eso tiene que surgir. Entonces, ahora, si en algún momento alguien que tú visitas empieza a desahogar un poquito y empieza a contarte los temores que tiene, no lo frenes, ni lo juzgues. A lo mejor empiezas a oír una barbaridad. Es que yo ya quisiera morirme. Bueno, no, hombre, no. ¿Sí? ¿Cómo que no? Claro. Pues tiene todo el derecho de desear eso. Igual yo desearía lo mismo en su lugar. Entonces no juzgamos, ni le criticamos ni le cortamos, sino que le dejamos que la persona pueda expresar cómo se siente, puede expresar lo que en esos momentos viene por su cabeza, que pueden ser barbaridades, hermanos, pero tranquilos, no va a perder la fe. Solamente que está en un momento probablemente de intensidad de dolor, de sufrimiento, de dudas, de preguntas, y que lo único que necesita tampoco a lo mejor son muchas explicaciones en ese momento, sino alguien que le deje que con libertad se pueda expresar y que no le juzgue porque exprese cosas fuertes que sienta. Así que hablar lo menos posible en esos momentos y dejar que se desahogue sin necesidad tampoco de forzar ese desahogo. Por contraste, ¿qué no debemos hacer? Pues si bien hemos de hablarle con la palabra de Dios, no hemos de machacar con la palabra de Dios. Pero a veces hay textos en la palabra que son tan consoladores y solamente decirle, mira,
hoy cuando venía a visitarte, hoy cuando pensé que te iba a llamar, el Señor me trajo a la cabeza este versículo. Yo solo te lo dejo. Si te hace bien y Dios lo utiliza para ti, enhorabuena. Pero no, mira, es que la palabra de Dios dice que cuando uno tal, bum, y le predica, y mira porque dice la Biblia aquí, y el otro diciendo, a ver cuándo se me marcha este de aquí. Ya sé que la Biblia es muy buena y muy importante, pero a veces se machaca con la palabra y le hace más mal que bien. Pero a veces sí que hay versículos que Dios te da. Hermanos, yo lo he experimentado. Un versículo que de repente lanzo a alguien y esa persona me dice, ese versículo era lo que yo necesitaba en ese momento. Ese versículo fue la palabra de Dios para mi vida. Necesitaba oír eso. ¿Eso quién lo mueve? No es la carne, lo mueve el Espíritu de Dios. Así que Dios puede en algún momento darte un texto bíblico concreto, específico para una persona y tú dáselo. No se lo expliques mucho, dáselo, dile, mira, Dios me ha traído este versículo para ti. No lo sé por qué, tómalo. Y ya Dios cogerá ese texto y lo aplicará a esa vida de la persona. Pero no, hermanos, coger la Biblia y darle unas grandes lecciones a la persona que no está normalmente en condiciones para recibirlo. No debemos hacer visitas inoportunas. Es decir, hay momentos que no son oportunos y si lo dudamos, mejor previamente buscamos tomar contacto con algún familiar y preguntamos, ¿estaría bien que fuera a visitarle en este momento? Y si el familiar dice que no, ya está claro que no. Pero cuidado, porque a veces hacemos visitas que justamente es un mal momento, ¿verdad? Consejos a la ligera, ya lo hemos hablado, hermanos, es que nos salen automáticamente. Por bien, hermanos, todo lo que estoy diciendo, nadie va con una actitud negativa de hacer daño a nadie. Pero nos salen unos consejos y pensando que esto le va a animar y le va a ayudar, los demás perciben, cuando le estás dando un consejillo de este que te sale así a la ligera, lo perciben y no llega. Cuidado, que no debemos hacer explicaciones de lo que les pasa, ya lo hemos dicho. Hay múltiples causas de una enfermedad. Aunque tú sospeches de por qué le pasa eso, no te corresponde a ti dar las explicaciones. No debemos ver la enfermedad, sino ver a la persona. A veces nos parece que toda la comunicación con esta persona va en torno a la enfermedad, es como si todo fuera la enfermedad. Pero espera, que ahí hay una persona, aunque ahora mismo esté en un proceso con una enfermedad, con su complejidad, por encima de eso es persona. Y por lo tanto poder allí y comunicarte con la persona y no tanto con su problema es una cosa importante. No ofrecer pena y lástima. Pobre niño, vaya situación que estás pasando. Vaya. Ya sé que a veces esto es como podría ser como para decir, bueno, vale, me está comprendiendo, ¿no? Me siento comprendido porque ve lo que sufro, pero los que habéis estado enfermos, los que habéis estado pasándolo mal, cuando oís esa insistencia en el pobrecito, no sienta nada bien. Bueno, podríais decirlo, pero no sienta nada bien. Esa pena, ¿no? Como pobrecito, pobriño, vaya lo que le ha tocado, no es muy alentador. Cuidemos no ofrecer pena o lástima. Cuidemos no usar algunas frases hechas como las siguientes. Es la voluntad de Dios. Claro que puede ser la voluntad de Dios, pero probablemente no le sea de mucha ayuda y de hecho ya la persona lo habrá pensado más de una vez. Sé cómo te sientes. No lo sabes, es mentira. Nunca sabemos cómo se siente la persona, aunque esté pasando por una circunstancia parecida a la tuya. El tiempo lo cura todo. ¿Qué sabrás? ¿Qué sabré yo? Si el tiempo va a curar eso en concreto, o tiene algo crónico que nunca se va a curar, o a lo mejor, quién sabe, el tiempo lo cura todo, etcétera. Habría más frases y expresiones que si os dejara un papel tomaríais vosotros nota y me dirías, toma, pon esas en la lista porque estas me han tocado a mí y no me han hecho ningún bien. No juzgar las expresiones y los sentimientos cuando los expresen, ya lo hemos visto, y no dar falsas esperanzas. Tú tranquilo, hombre, mujer, tú te vas a poner bien. Y tú para tus adentros dices, ¿este qué sabrá? ¿Este qué sabrá? Primero no sabemos bien lo que hay. O sí, sabemos lo que hay y ya se sabe que esto pinta muy mal y tú dándole esperanza. Tú tranquilo, tú te pondrás bien. El Señor te va a curar, ya verás. Dar falsas esperanzas. Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos. Aparte de tener en cuenta estos consejos planteados ahora, también diría que es, como os dije antes, muy útil el contacto a través de un familiar al cual se le pueda preguntar abiertamente si está bien llamar, no llamar, si se puede visitar o va a ser una molestia. Y lo que sí, hermanos y hermanas, también es importante es que tengamos la sinceridad, cuando tú estés enfermo, de hablar sinceramente y decir, prefiero que no me visiten. Yo sé que hay gente que tiene más arranque y más libertad y dice, no, por favor, di que no me visiten. O cuando alguien le viene a visitar, le dice, mira, por favor, ven otro día.
pero sé que hay muchas otras personas que somos un poquito más, nos cuesta más hablar claro y vamos a pechugar y aguantar esa visita y otra. Y no, hermano, hermana, cuando estés enferma nadie se lo va a tener que tomar mal, menos a partir de hoy que hemos hablado claramente de este tema. Si una persona está enferma y tú la visitas y dice, por favor, no me visites, no es que te quiera mal, es que le vas a hacer más bien sin visitarla. Y cuando tú estés enfermo o enferma, toma esa misma libertad y di, hermano, hermana, no, hoy no es el día, no voy a coger el teléfono, por favor que no venga nadie hoy. Así como si estás en condiciones, di, pues no hay problema si alguien quiere visitarme. Entonces, esta libertad. Y muchas veces el contacto telefónico siempre nos ahorra el problema de una visita inoportuna. Las visitas son así cuando sean, han de ser visitas breves, a no ser que la propia persona veamos que disfruta con nuestra visita. Es más, que nos pide que nos quedamos más tiempo. Hay gente que igual abiertamente nos dice, oye, por mí puedes estar aquí toda la tarde si quieres. Bueno, fenomenal. Entonces, dedícale la tarde y bendícela con tu presencia y tu compañía. Pero si no, normalmente las visitas breves, para decirle, estoy aquí, ¿quieres que oremos? Mucho ánimo y, bueno, y esto es suficiente. Cada visita es una oportunidad, hace poco veía esta frase, cada visita es una oportunidad para comunicar a Dios al que sufre. Es decir, para que tu presencia y tu visita, como dice la frase, estuve enfermo y me visitasteis, dice el Señor Jesús. Cuando tú visitas a un enfermo, es como si lo hicieras al Señor. Y se produce una comunicación entre Dios y esa persona a través de ti. Cada visita es una oportunidad para comunicar a Dios al que sufre y también cada visita es una oportunidad para encontrar a Dios en el que sufre. Con lo cual hay una bendición recíproca hacia la persona y hacia ti mismo o ti misma que haces la visita. Estuve enfermo y me visitasteis. Queridos hermanos y hermanas, espero que después de este tema de esta mañana, aunque sea con la máxima prudencia posible, no miremos para otro lado, tomemos la responsabilidad de que visitar a los enfermos y preocuparnos por ellos es nuestra responsabilidad, es una característica de los de la derecha, es decir, de los que el Señor dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, pero también eso, con la prudencia de que podamos realmente no ser un obstáculo, no entorpecer, sino poder ser de bendición para nuestros hermanos. Es una forma de servir a Dios, es una forma de servir a los demás. Tenéis ahora, cuando marchéis, una hojita allí al final puesta en la estantería que podéis llevar para casa, donde aparecen algunos consejos prácticos para tener en cuenta a la hora de hacer una visita, sobre todo una visita cuando alguien está mal en el hospital, tener en cuenta algunas cosas prácticas. Esta hojita la bajé de internet, la revisé, quité algunas cositas, ajusté algunas otras, pero creo que puede ser útil que lo tengamos en casa y que cuando se llegue la ocasión le echemos un vistacito y eso nos pueda guiar para hacer las cosas de manera que bendigamos a nuestros hermanos. Pues esto es todo en esta mañana, este tema práctico, que Dios nos ayude, nos bendiga y podamos seguir bendiciendo porque de esto vamos a tener mucho. Con la enfermedad vamos a convivir día tras día y que el Señor nos ayude a ser eficaces y ayudar a nuestros hermanos con esto. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te agradecemos mucho que tu palabra sea tan rica en enseñanzas tan prácticas también para nuestra vida. Gracias porque allí nos reflejas que la preocupación mutua por nuestros hermanos es una característica de un creyente y que debemos seguirla practicando, aun en situaciones tan difíciles como es cuando alguien enferma o cuando alguien fallece. Señor, esas situaciones donde a veces no sabemos cómo manejarnos. Lo que te queremos rogar, Señor, es que tú nos capacites, es que tú nos des la sensibilidad y la prudencia a la hora de actuar, que, Señor, nos libres de actuar impulsivamente, nos libres de actuar en nuestras fuerzas y en nuestros buenos consejos, y nos guíes tú, Señor. Pero también haz que no miremos para otro lado, que podamos ver cómo ese buen samaritano miró a aquel hombre necesitado y le dio todo lo que de su mano estaba para poder ayudarle. Señor, queremos ser una familia de verdad, una familia en ti, donde podamos apoyarnos mutuamente, donde podamos animarnos sobre todo eso en los momentos difíciles, donde podamos llorar con los que lloran. Capacítanos tú, Señor, danos la ayuda. En estos días tenemos gente enferma, tenemos gente ingresada, tenemos gente con dolor, gente con sufrimiento. Algunos aquí presentes también que han hecho el esfuerzo de venir a la iglesia, de venir a reunirse y traen su dolor.
Señor, ayúdanos, danos sabiduría, pero que de verdad sintamos que podemos animarnos y apoyarnos unos a otros. Y saber, Señor, que cuando hacemos ese bien a nuestro hermano o a nuestra hermana, cuando hacemos ese bien a cualquier pequeñito, es como si al Señor Jesús se lo estuviéramos haciendo. Oh Señor, te pedimos tu ayuda, tu dirección en este área tan concreto y tan necesario de nuestra vida, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.